Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el Poder. Es así como le damos la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología, Yvonne Richards, terapeuta, una gran acompañante para ayudarnos en nuestros procesos de transformación y sanación emocional y espiritual. Hoy está con nosotros atendiendo la invitación vía Skype desde la ciudad de San Francisco, California, en Estados Unidos. Y el tema es autoestima, desarmando al crítico interno. Yvonne, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes a todos. Nuevamente feliz de tenerte contigo, sabiendo que vamos a pasar 2 meses sin tu presencia, pero deseándote para ti todo lo mejor desde ya. Gracias, voy a volver todavía más preparada. Seguro que sí, claro, vas a ir, entre que vienes con las energías llenas de buena vibra, de amor y todo, pues vas también a algo a prepararte, así que estaremos encantados a tu regreso de seguir aprendiendo de ti, Yvonne. Y mira qué tema más bonito porque se ha hablado mucho de la autoestima. Vivian Solís dijo aquí hace ya algunos años, y me encantó esa definición y fue la que grabé para mí, en cuando dio el concepto que decía que autoestima es la relación de amor que tenemos con nosotros mismos. Me gustó ese concepto. Y el tema que tú hablas hoy es el desarmando al crítico interno. Esa vocecita ingrata que puede destruirnos en un momento dado si nuestra autoestima es baja. Es esa misma vocecita, ese mismo crítico es el que también te alienta y te llena de coraje y fuerza para avanzar. No sé, de eso quiero que por favor nos aclares tú qué relación tiene si mi autoestima es alta, si mi autoestima es baja, con el tono de voz de mi crítico interno. Maravillosa pregunta. Este es un tema que estamos extendiéndolo del programa anterior, donde entramos profundamente sobre lo que era la autoestima. Y una cosa es cuando rechazamos un color, un sonido, ciertas situaciones, ciertas cosas que no nos gustan, pero cuando nosotros nos rechazamos o rechazamos partes de nosotros mismos, indiscutiblemente no solo saboteamos nuestros avances en nuestra vida, sino que creamos un gran daño a las estructuras psicológicas que literalmente nos mantienen vivos y funcionales. Entonces, juzgarnos y rechazarnos a nosotros mismos nos causa un gran dolor. Y mira este mecanismo, de la misma forma en que protegemos una herida física cuando nos hemos lastimado, tratamos de evitar que nos caiga agua caliente, la tapamos, la curamos, no usamos el dedito que nos lastimamos. Uh-huh. Cuando nos rechazamos a nosotros mismos, nos encontramos evitando cualquier cosa que pueda agravar el dolor del autorrechazo, en cualquiera de sus formas. Tomamos menos riesgos a nivel social, a nivel académico, emocional, en el trabajo y en el amor. Y nos hacemos muy difíciles conocer gente, entrevistarnos para una entrevista o rechazamos nuevas oportunidades. En el programa anterior habíamos hablado que la autoestima es una práctica constante de afirmación del amor por nosotros mismos, en donde para que podamos tener una autoestima eficaz debemos ejercitarla constantemente. Esto no es un asunto de tengo o no tengo autoestima, es cómo la voy a estar ejercitando constantemente a través de mis decisiones, a través de los caminos que elijo recorrer, de las formas que elijo hablarle a otros y a mí mismo. Entonces, el problema es esta voz interna, este crítico que se atraviesa en nuestras mejores intenciones. Dime. No te dije nada yo. Ok. Entonces, esta voz, nosotros habíamos hablado que las bases y las prácticas de la autoestima son el ejercicio constante de elegir entre vivir en conciencia en vez de inconsciencia, en aceptación propia en vez de autodeshonra,
Habíamos hablado que era necesario elegir entre la responsabilidad personal, es decir, yo soy responsable de aumentar, alimentar, nutrir, crecer mi autoestima, en vez de la pasividad en donde nos damos excusas, tomamos atajos o culpamos a otros. Habíamos hablado que se necesitaba asertividad personal en vez de autosupresión. Y dijimos también que teníamos que movernos dentro de un propósito personal claro, en vez de dejarnos ir a la deriva y que la vida nos pase a nosotros y no nosotros vivir nuestra vida bajo nuestras intenciones y propósitos, y vivir en integridad. Entonces, ¿por qué traemos hoy al crítico interno? Porque no nos daba tiempo a hablar de él en el programa anterior y porque es un factor vital para el crecimiento de la autoestima. Entonces, ¿quién es el crítico interno y por qué es tan importante? No lo podemos obviar si hablamos de autoestima y de poder hacer y tomar todas estas elecciones positivas. Ese crítico interno es la voz interna negativa que nos ataca y juzga a nuestro ser constantemente. Todos tenemos una voz crítica interna, pero las personas con baja autoestima tienden a tener una voz crítica que se llama una voz crítica patológica, que es muy viciosa y más vocal. Entonces, para que veamos cómo es el perfil de este crítico interno, él nos culpa por las cosas que van mal, nos compara con otros y nos hace sentir menos que aquellos con quienes nos compara. Él establece estándares imposibles de perfección y luego nos ataca ante el más mínimo error. El crítico interno lleva un álbum, una colección de nuestras fallas, un récord, y nunca, ni una vez nos recuerda o nos señala nuestras fortalezas y nuestros logros. Entonces, él exagera nuestras debilidades y siempre insiste que decimos cosas fuera de lugar o tontas, nunca terminamos algo a tiempo, siempre terminas destruyendo tus relaciones, no funcionas en esto, ¿para qué voy a tratar? El crítico está ocupadísimo destruyendo nuestro valor personal cada día en nuestra vida. Y es una voz insidiosa. Y aquí viene el problema, Carolina. Uh-huh. Es una voz insidiosa que no es nuestra. Ya voy a explicar por qué no es nuestra. Pero está tan entretejida en nuestros pensamientos que muchas veces no logramos detectarla como la voz del crítico, sino la confundimos con nuestra propia voz. Okay. Entonces, una de las cosas que debemos conocer sobre el crítico es que no importa qué tan distorsionados o falsos sean sus ataques, siempre le creemos. Siempre le tomamos a él la palabra. Y por eso es que es tan venenoso y dañino para nuestra salud psicológica y emocional. Y es aún más dañino que una pérdida o un trauma. Porque una herida emocional o un dolor pueden ser resueltas o sanadas con el paso del tiempo, con ciertas acciones claras, porque un trauma está bien delimitado. Pero la voz del crítico interno, como yo estaba explicando, está entretejida entre quienes somos y no logramos esa separación de, tengo una voz interna, pero no soy yo. Entonces, algo así. Otra cosa es que él habla estilo taquigráfico. Él puede decir algo como Aragán adentro de mí, y esas 3 sílabas contienen la memoria de cientos de veces que quizá nuestro padre o madre nos llamó Aragán, o nos atacó, humilló o castigó por no haber hecho algo que él esperaba que hiciéramos, o que era nuestra obligación hacer y no lo hicimos. Entonces, con una sola palabra, el crítico puede desarmar nuestro sentido de valor y de eficacia. Es por la acumulación. Por eso es que es peligroso. Ivonne, es por la acumulación de veces que nos señalan de eso, que compramos eso, lo hacemos verdad, y a partir de eso nos empezamos a relacionar también con los demás. No sé si esto del crítico interno, una primera pregunta, ¿dónde surge? O sea, ¿cómo se formó dentro de nosotros?
desde que nacimos con él, y la otra es el observador, que cuando tú también puedes separarte de ti y verte, o si ya el observador es la parte positiva, o sea, si es la voz de la autoestima alta, quien te puede llevar al, ya no es necesario que actúes así, o ya como que la piensa uno más, o es más reflectivo, más moderado, más respetuoso, más sencillo, no sé. Para responder tu primera pregunta, no nacemos con el crítico dentro de nosotros. El crítico se establece durante nuestra niñez, porque ahí es cuando nuestros padres nos enseñan cuáles de nuestros comportamientos son aceptables, cuáles son peligrosos, cuáles son moralmente erróneos, cuáles son amorosos, aceptables, adaptables o inaceptables. Es decir, eso es lo que los padres hacen, ¿verdad? Ahora, ellos nos enseñan todo esto a través de premiarnos, abrazarnos, aprobarnos cuando mostramos comportamientos positivos y aceptables, o castigándonos por los comportamientos no aceptables o los que nos ponen en peligro, o los hábitos que caen mal, digámoslo así. Entonces, por sí mismos, los gestos que nos prohíben un comportamiento, es decir, los gestos de los padres, sea una mirada, frases repetitivas, golpes al niño, o incluso una llamada de atención natural y bien puesta, al niño lo asustan y nos hacen sentir a los niños rechazados. Entonces, un niño al que le es llamada la atención siente inmediatamente el retiro de la aprobación de los padres, y la siente muy agudamente. Entonces, en ese momento, él siente que la mala conducta es él. Es una mala interpretación que se hace entre el comportamiento es el erróneo, no el niño. Y los padres muchas veces, sin quererlo, y otros a propósito, depende de la persona, no hacen esta diferenciación, que es el comportamiento, no quien el niño es. Entonces, en forma consciente o inconsciente, el niño sabe que sus padres son la fuente de su nutrición física y emocional, y si él es rechazado, apartado o aislado de la familia, él sabe que moriría. Es un asunto primitivo, ¿verdad? Así que la aprobación para un niño es un asunto de vida o muerte. Estamos hablando a nivel instintivo. Entonces, la experiencia de ser malo puede sentirse muy profundamente, pues el ser malo carga el terrible riesgo de perder el soporte, ¿verdad? Por eso es que todos tenemos el crítico interno, porque a todos hemos tenido padres que de una u otra forma nos han llamado la atención, y esa voz del crítico es la voz de las figuras de autoridad con quienes crecimos. También pueden ser, digamos, si crecimos con los abuelos muy de cerca, y esto es muy interesante lo que te voy a decir ahora. Hay 5 factores que determinan la fuerza de nuestros sentimientos de no ser adecuados o aceptables a través de la creación del crítico interno. Uno es el grado en el cual los asuntos de los gustos, necesidades personales o seguridad o buen juicio del padre fueron catalogados erróneamente como imperativos morales. Por ejemplo, si en la familia el silencio era imperativo para el padre y él quería que la casa y todo fuera silencioso, entonces el niño es hecho sentir que es moralmente malo si él o ella son juiciosos, por ejemplo. Esa es una forma de que se crea esta voz interna, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas familias sacar malas notas equivale a un pecado, literalmente. Dime. No te he hablado. Ok. Son los ángeles que te están haciendo una jugarreta. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, pueden hacer sentir al niño culpable o erróneo por sus amigos o sus necesidades normales del desarrollo sexual. Por ejemplo, si es una familia en donde no se habla de sexo para nada, que es visto como un pecado. Entonces, cuando el niño siente sus necesidades sexuales y las expresa y es castigado severamente por ellas, entonces empieza la voz del crítico: es que hay algo malo en mí porque yo tengo estas necesidades sexuales, ¿ves? Así es como se va formando el crítico interno. Otra
forma en que se forma el crítico es cuando los padres, como yo comentaba hace un momento, fallaron en diferenciar entre el comportamiento y la identidad. No es lo mismo el comportamiento inapropiado que se corrige o que el niño innatamente es malo. Hay que decir, cuando tú haces esto, no es aceptable por esto, pero esto. Y uno puede decirle a los niños, tú eres una magnífica persona, pero cuando haces esto y dañas a otro niño, no es correcto. En vez de decir cómo eres de malo y de egoísta por hacerle daño a otra persona. ¿Ves cómo es la diferencia entre la llamada de atención entre lo que haces es incorrecto, por esto y por esto, pero tú siempre eres bueno? Claro. ¿No? Si se hace una gran diferenciación, ¿verdad? El otro aspecto es la frecuencia de los gestos prohibitivos, ¿verdad? Cuando los padres tienen ciertas expresiones como, bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué siempre fallas en lo mismo? O que te digan, eres tonto, que nunca entiendes. O si sigues comiendo así, nadie te va a querer, porque mira cómo estás de gorda y fea. Es decir, depende del tipo de vocabulario que los padres usan y cuáles son los gestos prohibitivos. También hay padres que le quitan el habla a los hijos cuando están enojados, los aíslan. Entonces el niño inmediatamente aprende que yo voy a ser, cada vez que exprese algo que yo quiero, voy a ser castigado con el aislamiento. Son conclusiones que el niño va sacando, que tal vez algunos padres no lo hicieron a propósito ni sabían el impacto que estaban teniendo en el niño, pero sucede, ¿no? Entonces, otro es la consistencia de los gestos prohibitivos. Hay padres que no son consistentes en sus normas, entonces de repente están de buen humor y dejan que los niños hagan lo que quieran, pero en la noche el papá está de mal humor y lo mismo que hizo el niño en la mañana, que el padre no le llamó la atención, ahora le llama la atención. Entonces el niño no sabe dónde y de dónde va a venir el ataque del padre, de dónde va a venir la llamada de atención, y eso pone al niño prácticamente, crea una actitud de ansiedad constante y lo hace sentir que, como no logra relacionar por qué me están llamando la atención sobre este asunto, a veces sí, a veces no, él ya no logra ver que es la conducta, sino que hay algo en él que conecta al papá, el niño. Entonces, todos estos aspectos, respondiendo a tu primera pregunta, es lo que empieza a formar a este crítico interno. Entonces, en resumen, el crítico interno es la voz de la figura de autoridad o de las figuras de autoridad que repetitivamente nos llamaron la atención sobre ciertos asuntos y nosotros tomamos esto como algo que está mal en mí. Se hizo ese brinco de esa conclusión, hay algo erróneo y malo en mí. Y hoy estamos trayendo este programa porque para hacernos consciente que esta voz no es normal, es decir, no es la norma que debería estar ahí y que aprendamos a vivir con ella porque ahí está. Porque en el programa anterior hablábamos que como la autoestima es una práctica, en el momento en que yo me hago consciente de esta voz y empiezo a desarmarla dentro de mí y yo empiezo a tomar autoridad sobre mí misma y a asumir responsabilidad, esta voz se va a ir acallando. Y mientras más la vamos acallando, más espacio va teniendo nuestra autoestima y más fácilmente nos vamos reafirmando en la vida. Claro que cuando han habido traumas, lo hablábamos la vez pasada, que está la autoestima situacional, que es ante ciertas etapas, ciertos aspectos en mi vida a nivel de trabajo, pero me siento muy efectiva y me siento que soy muy eficaz en otras cosas. Esas son situacionales, pero cuando es caracterológica, que es que abarca toda mi vida, está marcada por mi falta de amor personal y de asertividad personal, ahí es donde yo decía en el programa anterior que se recomienda una terapia. Si el crítico interno es patológico y es que no nos deja vivir ni dormir,
entonces sí es necesario crear una estructura a nivel terapéutico para poder extraerlo y desarmarlo. Pero hoy voy a dar ciertos parámetros para que nosotros en nuestra vida normal de cada día podamos irlo desarmando y acallándolo y dándole, como tú muy bien decías, voz a la parte mía que es poderosa, la que me ama, la que elige honrarse, porque o vamos a construir nuestra autoestima o la vamos a ir destruyendo. Es decir, cada día que me miro en el espejo, en vez de decirme esa voz interior, ¡ala, qué gorda! Esa voz de dónde viene. Ya me empiezo a ser consciente y entonces digo, no, yo voy a elegir verme lo que me gusta de mí. Tal vez si estoy gorda, pues lo voy a aceptar, pero ¿saben qué? Yo me voy a amar gorda, así como estoy. Pero miren mi pelo, yo me veo linda, me encanta mi pelo, me encanta cómo se me ven estos aretes con mi forma de la cara, es decir, podemos constantemente estarnos animando. Esto es a nivel bien superficial, el ejemplo que acabo de dar, pero imagínate el crítico interno en el momento en el que yo sé, mi espíritu, mi alma, mi corazón, mi mente me dicen que el trabajo en donde estoy ya topé ahí, ya no quiero más estar ahí. Pero el crítico interno empieza con las voces de, tienes que tener trabajo. Si cambias de trabajo, ay no, vas a correr mucho riesgo, no vas a poder ser capaz de encontrar trabajo igual. Entonces, este tipo de voz me va a parar a mí de arriesgarme, de lanzarme, de atreverme, de dar pasos importantes para crecer mi salario, bienestar. Por ejemplo, las personas que están en relaciones donde saben que ya no hay remedio, donde están en peligro, donde las atacan, donde están en peligro de perderse a sí mismas. Entonces, no dejan a la pareja o no toman las decisiones que deben tomar. ¿Por qué? Porque tenemos el crítico interno, el crítico religioso. Divorciarse es pecado. Esta tal vez era de la abuelita, de la iglesia, del padre de la iglesia, o es la voz de mi mamá. Ay, no, mija, ¿cómo se va a divorciar si el hombre es el que da la seguridad? Usted no está capaz. Y entonces ya no oímos a mi mamá, me oigo a mí diciéndome eso. A mí me desanimo. Me paro de hacer lo que sé que debo hacer. Me paro de hacer amigos, de atreverme a amar de nuevo. ¿Ves? O si quiero bajar de peso, no, ay, eso es imposible si tú no tienes fuerza de voluntad. Si siempre fallas en lo que te propones, entonces mejor voy y me como el pastel, ¿verdad? Porque de todos modos ya la batalla está perdida. Entonces, los mecanismos del crítico, lo interesante y lo que asusta del crítico, en mi opinión, es que es un arma de doble filo, porque a la vez nos está protegiendo de los riesgos, nos hace sentir seguros, como no, mejor me quedo en este trabajo que está bueno y me convenzo de por qué está bueno, nunca cambio de trabajo, nunca me atrevo a ver más allá de lo que ya conozco, por el crítico interno, que me mantiene en el mismo lugar, en la famosa zona de confort. ¿Pero por qué? Porque necesito sentirme segura. Entonces, uno de los mecanismos ya vamos a entrar un poco más profundo, pero para desarmar al crítico, es encontrar formas de atreverme y de hacerme a la vez sentir segura en formas positivas, no a través del crítico. No sé si te hace sentido. Totalmente, es que a veces pensamos, entre más duro sea yo conmigo, como que más valiente me voy a poner o más me voy a atrever a hacer algo. No es cierto. Exacto. Mientras más me exijo, mientras más perfecto quiero hacerlo todo, es como estar golpeando a un caballo para que llegue más rápido a la meta. Pero cuando llega destruido. Entonces, lo que queremos es poder llegar a la meta sin destruirnos en el proceso. Okay. Ese es exactamente lo peligroso del crítico, ¿no? Porque también nos da beneficios, y son beneficios falsos. A corto plazo nos hacen sentir seguros, pero vivimos en este trabajo, por ejemplo, en el ejemplo que puse, me puedo quedar en este trabajo toda la vida, pero voy a estar suspirando por un cambio siempre.
Entonces ya no estoy ni en este trabajo ni estoy en el que quisiera. Me pongo en una situación imposible. O sea, sacarme de esa zona del crítico interno voy a hacerlo a través del amor, no a través de ser severo y de autorrechazarme a mí. Correcto. Okay. Entonces, el paso número 1 para desarmar al crítico es separar la voz del crítico interno de la corriente de nuestras conversaciones internas. Tú sabes que todos tenemos siempre un monólogo adentro, donde estamos pensando en lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, estamos en constante diálogo interno. Uh-huh. Pero como esta voz está ahí tan entretejida, el ejercicio número 1 para empezar a desmantelarlo es hacerme consciente, como tú decías, el observador. ¿Por qué lo podemos observar? Porque el crítico no somos nosotros. El crítico es una voz esto se llama introyección. Hicimos la forma en que mis padres o abuelos o figuras grandes de autoridad en mi vida se metieron y prácticamente es como una hipnosis. Me hipnotizaron sobre ciertas frases, desaprobaciones, juicios morales, e instalaron como que yo fuera una computadora, un programa dentro de mí, pero yo no soy el programa. Entonces la buenísima noticia acá es que podemos entonces, como no es nuestro, no somos nosotros, está en nosotros pero no somos nosotros, podemos hacer esa separación y empezar a escuchar la voz interna, podemos empezar a monitorearla. Uh-huh. Y hacerme consciente, cada vez que alguien dice, ay, pero qué tonta, por ejemplo, perdiste una página y uno dice, ay, pero qué tonta, a ver, no, esa es la voz de mi crítico. Yo no soy tonta porque me perdí esta página. Entonces ahí es cuando empezamos a despertar y ver qué tan activa, qué tan vocal, qué tan viciosa es la voz del crítico. Y vamos a ver que si nuestra autoestima está baja en ciertos aspectos de nuestra vida que no marchan bien, en el resto vamos a ver lo que sí marcha bien, esa voz está muy callada. O está ahí pero no le hacemos caso, o tanto caso, pero cuando son las áreas de nuestra vida que están trabadas, que nos duelen, que no logramos avanzar, que nos sentimos trabados, yo ahí monitorearía muy de cerca esa voz del crítico. Seguro que está ahí desanimándonos y diciéndonos cosas como, ay, no, yo no soy buena con el dinero, o yo no tengo dinero para hacer la empresa que quiero. Eso es lo que tenemos que empezar a monitorear, porque esa es la voz de nuestros padres que tal vez sufrieron escasez y siempre nos dijeron, tenga cuidado, el dinero no alcanza. Son esa voz interna que era de ellos, es decir, y se internalizó en nosotros. Sí, yo creo como que fuera nuestra. Por eso, Ivonne, es tan grande el archivo que tenemos de todo esto que descalifica, que hemos recibido de padres, abuelos, tíos, maestros, en la iglesia, en fin, donde sea que nos hayan censurado muy duro. El archivo es tan grande que cuando nosotros estamos enojados, frustrados o sintiendo impotencia o cometemos un error, va el latigazo y la palabra severa que a lo mejor otros te decían, te la repites ya tú a ti con tanta fuerza pensando, no pasa nada, es porque estaba enojada en ese momento, pero igual no importa. Claro que importa. Y cuando vamos en la calle o estamos en una situación en la que alguien nos señala y nos dice ese mismo agravio que con tanta facilidad podemos decirnos a nosotros mismos, ahí es como que abrieran a mí me gusta la analogía de esos archivos de Cardex, ¿te acuerdas que habían antes? Que estaban ahí tarjetita tras tarjetita donde se podían llevar inventarios y todo. Sí. Bueno, pues allí así está en nosotros todos esos archivos, y cuando alguien externo a nosotros que solo espejea eso que nosotros tenemos dentro, nos lo suelta como un insulto, pega en el blanco de nuestros archivos y es como que un resorte abriera la gaveta
fuertemente y nos brincan en la cara todas esas veces, y por eso es que somos tan reactivos ante los demás, pero creemos que es porque lo que el otro hizo o dijo, es por todo el acumulo que tenemos nosotros dentro de eso que llegamos a ser hasta nuestra propia identidad, Ivonne. Correcto. Creemos, exactamente, es que ese es el problema con el crítico interno, se confunde con nuestra identidad. Entonces vamos por la vida hipersensibles, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando nos empezamos a dar cuenta, no, esta es la voz de mi mamá, no es la mía, es la voz de mi papá, o es la de mis abuelos, o es la de mi familia, ¿verdad? Hay familias que funcionan como clanes, y por ejemplo, si una familia viene una cepa, digamos, de gente que está en cierto, por ejemplo, es muy envueltos en iglesia, o una familia que tiene negocios de textiles y todos han estado en negocios de textiles por años de años, ellos traen también una nomenclatura moral sobre ese asunto. Entonces, uno hereda todo eso, que hay que trabajar en eso. Bueno, pero ¿y qué pasa si tú quieres ser aviador? Entonces no estás bien visto. No, es que tus abuelos trabajaron muy duro por esto, ahora tú tienes que hacerlo. Ok, pero esa no es quien yo soy. Entonces ahí es donde esas voces entran y me mantienen siempre adentro del clan, me mantienen adentro de las estructuras morales de una sola familia. Con tal de pertenecer al clan, entonces, te acoplas a lo que otros nuestro quieren. Paso número 1 es entonces para desarmar al crítico interior es separarlo, observarlo, y donde más lo podemos observar es en situaciones tales como cuando conocemos a extraños, por ejemplo. Gente en una reunión, a nivel de trabajo, compañeros nuevos de trabajo, tenemos que ver si estoy recelosa, qué dice mi voz interior, ¿verdad? Las personas que son así como que no les gustan conocer nuevas personas, que son muy recelosas, hay que entrar en ese diálogo interno y ver, entonces eso me impide a mí tener intimidad con otros seres, encontrar conexión, y me voy aislando y me voy sintiendo sola. Entonces, esa es una situación cuando conocemos extraños, cuando estamos en contacto con personas que encontramos sexualmente atractivas. Ese es otro. Hay que ver cómo reaccionamos, hay que estar observando al crítico, porque ahí es donde más sale. En situaciones en las que hemos cometido un error. Cuando cometemos un error, escuchemos qué es lo que vimos adentro. ¡Ay, qué bruto! Ni modo, si eso ya se veía venir. Yo no sé por qué no te fijaste antes. Esa es la voz interna, ¿verdad? Pero ¿cómo pude haber fallado en esto? ¿Cómo no pude haber visto esto? Pero qué tonta. No me vuelvo a meter en un lío así. Y así empezamos con esa voz interna. Esa es una perfecta situación para observar al crítico. Otra, que es lo que tú decías ahora, en las situaciones en las cuales nos sentimos criticados y a la defensiva. ¿Qué dice el crítico? Si alguien me dice a mí algo que me pone a la defensiva, hay que escuchar qué está diciendo el crítico adentro, ¿verdad? En las interacciones con las figuras de autoridad, si nuestros padres todavía están vivos y nos dicen cosas que nos molestan, o vemos al crítico, o seguimos, ahora escuchamos la voz de nuestra madre y nuestro padre, y es importante ver si nos dicen cosas que nos decimos siempre adentro, ¿verdad? En situaciones en las que nos sentimos heridos, o cuando alguien se ha enojado con nosotros, si nos sentimos culpables y ay no, yo no debería haber dicho esto, o cada vez que establecí un límite me sentí culpable porque no debería, porque fui tan fuerte en decirlo, tal vez lo debería haber dicho de otro modo, y tú dices, qué tan grosera que eres, la verdad. Esa es la voz del crítico. Es muy interesante empezar a observar esas situaciones, ¿verdad? También las situaciones en las cuales nos arriesgamos a experimentar rechazo o fallo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien, a mí me están, por ponerte un ejemplo, dando unas propuestas para unas conferencias, ¿verdad? Me tocaría viajar, entonces la voz interna del crítico que me quiere mantener en la zona de confort es, no, ¿para qué? Es para entrar en un plan como este, o sea, tu vida hay que estructurarla de otra forma, ¿de verdad la quieres estructurar? ¿Verdad? Entonces ahí yo tengo que separar la voz de mi ser interior, que va a evaluar si esta situación es algo que va con mi propósito de vida,
porque es válido. Yo tengo que entrar en un proceso donde yo evalúo si esto es algo que quiero aumentar en mi vida o no. Pero eso es con base en mi voz interior, en qué es lo que mi alma quiere. Pero el crítico puede estar diciendo, hablando las voces internas de nuestras madres o padres, donde uno dice, ay no, pero es que no hay que dejar al marido tanto tiempo solo. Y entonces, ¿qué va a pasar con la relación con el esposo si te vas a 3 conferencias al mes? Esa ya no es mi voz, ¿me explico? Y en el momento en que yo la identifico, ¿qué me va a mantener a mí aquí parada? ¿Es auténtico o es la voz del crítico que me dice que no puedo, que es demasiado alto el brinco, que no necesito hacerlo? Porque ¿para qué? Si aquí estoy cómoda y no me falta nada. ¿Ves? Ok, sí. Ivonne. Hay una gran diferencia entre lo que mi alma quiere y evaluar una situación con base en quien yo soy. Ajá. Eso va a aumentar mi autoestima. A que si yo me quedo aquí encerrada en 4 paredes porque esta voz sigue queriéndome mantener acá, o son los temores de mis padres reflejados en mí. Ok. Vamos con eso a hacer una pausa. Al regresar me gustaría, por favor, que nos platicaras cuando es mi crítico interno. Se cortó. ¿Se cayó la señal? Ah, no, perdón, pensé que se había caído la señal. Cuando es mi crítico interno, es todo ese ruido, esa cosa que me hace dudar, versus cuando es la voz de mi alma que no grita, pero que también me anuncia el camino correcto. ¿Cómo sería la voz o el mensaje, si pudieses poner un ejemplo de, no, que si te vas 3 veces a la semana, como dijiste, y viajas, estás dejando mucho tiempo a tu marido? Ese es el crítico interno. ¿Cómo lo diría al regresar, si nos puedes decir, cómo lo diría el alma, como para que las decisiones que uno tome, las tome en equilibrio, desde el amor y no desde el miedo? ¿Sí? Ok. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada Yvonne Richards. El tema de hoy es autoestima, desarmando al crítico interno, que no es otra cosa sino la voz interna negativa que nos ataca y juzga nuestro ser. Dudas, comentarios, bienvenidos, por favor. Nos encuentra en Facebook como Carolina, la mujer de hoy. Estamos también recibiendo su comunicación en mensaje de texto desde su celular al 5025. Ya volvemos. Hacemos una pausa. Al volver, mucho más del programa Carolina, la mujer de hoy, por Globo. Tus recuerdos, tu música. ¿Ya probaste la cazuela cobanera? Pasta pluma en salsa blanca, con salchichón ahumado, gratinada con quesos. Una experiencia a tus sentidos. Somos Cardamomos. Ingredientes y conceptos 100% cobaneros, orgullosamente guatemaltecos. Cocina fusión con la mezcla de aromas y sabores como cardamomo, rotish, chevish, samat, camote, café. Visítanos en 15 calle 111 zona 10, edificio Terra Esperanza, nivel 1. Reserva al 2300-0502, 2300-0502. Búscanos en Facebook, Twitter, Waze o Google Maps. Disfruta con las nuevas y prácticas pechugas rellenas de Pollo Rey. Son 100% cocinadas. Solo abre, calienta y sirve. A tu familia le encantará. la perfecta fusión entre nutrición y sabor. Búscalas de queso y jamón o de queso y vegetales. Pollo Rey, mi pollo de confianza. Escuchen nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Yvonne Richards, desarrollando hoy el tema de la autoestima, cómo desarmamos al crítico interno. Nos fuimos a corte con la pregunta de el tipo de mensajes que recibimos desde el crítico interno, que son son voces del pasado, vamos a decirlo así, de quienes fungían el rol de autoridad en nuestra vida, limitantes que nos alejan de experimentar cosas nuevas, versus la voz del alma. Ivonne, que te decía yo, ¿cómo sería un ejemplo si es mi alma la que me está llevando a la prudencia o al toma nota o sopesa esto, ve aquello otro? ¿Cómo vendría a ser con ese ejemplo que tú pusiste? Bueno,
La diferenciación viene con el propósito que hay detrás de cada voz. Por ejemplo, la voz del crítico es siempre llenar mis necesidades básicas, de sentirme seguro y sin temor, de ser efectivo y competente en mi mundo en formas no adaptativas, exigiéndome demasiado, castigándome, culpándome, haciéndome de menos, humillándome, deshonrándome adentro de mí en el proceso. Entonces, es posible, como habíamos dicho, que si yo tengo un objetivo y me aprieto fuerte para cumplirlo, si es que es la voz del crítico interno latigándome, cuando yo llegue al objetivo, no va a estar contento. De todos modos va a haber algo que no hice, algo que no pude, el objetivo no se cumplió en la fecha y la hora, entonces no vale. Es decir, es muy claro que el propósito del crítico es deshonrarme, es hacerme sentir erróneo, no aceptable. No importa lo que haga. Por eso es que hay gente que se hace 30 cirugías plásticas y todavía no están contentos. Ese es el crítico interno, ¿ok? La voz del alma va siempre a tener un propósito de crecimiento, de amar más, de cumplir nuestro propósito en el mundo. Siempre va a estar consciente, siempre va a trabajar dentro de la honra interna, dentro de la responsabilidad personal, dentro de la asertividad de poder decir qué es lo que yo necesito ahora para florecer. Es decir, el tipo de pregunta que el alma nos hace para que evaluemos situaciones son muy amorosas, muy asertivas y firmes, pero muy amorosas. Si tú vas a las conferencias y dices sí, ¿cómo te vas a sentir sobre ti misma? Es algo que te va a traer satisfacción y sientes que te hace florecer. La calidad de tu fruto, ¿es un fruto lozano, es un fruto hermoso? ¿O sientes que la decisión está tomada más desde tu ego? ¿Dónde sientes que eres más tú? ¿Dónde sientes que hay más alegría? Las conferencias son un vehículo válido para transitar una comunicación que quieres darle al mundo, o en este momento no responde a eso. ¿Ves cómo es de diferente la pregunta? Totalmente. ¿Para qué vas a ir? Seguramente cuando regreses ya no encuentras marido. Es decir, son preguntas completamente diferentes. El planteo entonces, la forma de identificar es el propósito detrás de la voz. Uno va a ser siempre para honrarme, para amarme más, para llevar más amor al mundo, y la otra siempre me va a deshonrar, siempre me va a golpear, siempre me va a hacer de menos, siempre me va a criticar. Entonces, hace creo que 2 programas tuvimos el programa del diálogo interior, el poder de las palabras. Y la calidad de las palabras y el tipo de palabra que usa el alma son siempre en el amor. Siempre a que tomemos responsabilidad. La voz del alma nunca va a llamarnos a que culpemos a otros, a que nos comparemos con otros, a que alimentemos la culpa de por qué fuimos tan tontos, por qué dijimos esto, por qué no lo dijimos. Es decir, es que el crítico interno nunca está contento, nunca vas a ganar, nunca. Me encanta. Ni aunque hagas lo que dijo, te quedaste ahí en el trabajo, que te dijo que mejor no te movieras y tú dijiste así, no me muevo aquí, nunca voy a ser feliz ahí. Después me va a decir que por qué me quedé ahí. ¿Ves? Es la de no ganar. La voz del alma siempre me va a invitar a expandirme, a abrirme, ¿sabes qué me a encanta? admitir milagros, admitir nuevas posibilidades, admitir cambio. Todo. ¿Sabes qué me encanta todo esto último que acabas de decir? Cómo es el alma, porque
no puedo decirte que estaba viendo a Dios porque no tiene una forma específica, pero para ejemplificar lo que sentí haz de cuenta que estaba viendo a Dios. O sea, claro, que era Él al que estaba así de describiendo. simple y así de complejo. Sí. Sí, porque nuestra alma siempre la función es acercarnos a Él, ella. Uh-huh. Y a vivir nuestro mayor potencial, y la elección de hoy por hoy, porque la trampa esta de la autoestima, y no es que a mí hay gente que me escribe y me dice, ay no, Ivonne, es que yo estoy re mal en la autoestima. Como que si la autoestima yo puedo nutrirla. Yo puedo elegir, tal vez tuve un padre muy castigador, una madre muy castigadora, perfecto, pero hoy por hoy yo puedo elegir amarme. Yo puedo elegir decir, ¿sabes qué? Estoy escuchándote, crítico. Ya te vi, ahí estás. Pero ahorita no te necesito. Una de las formas que yo trabajo en terapia, el crítico interno, para ayudarnos a separarlo, es que le ponemos nombre. Entonces, al ponerle nombre, lo desidentificamos de nosotros mismos. Nombre de Entonces, persona. a quienes le llaman Eulalia, otros le llaman, le ponen nombres muy personales, ¿no? Que para ellos significan. Entonces, porque aquí estamos ya hablando sobre el segundo paso para desenmascarar y desmantelar al crítico, que es desenmascarar su propósito. ¿Cuál es el propósito? Mantenerme en el mismo lugar, mantenerme castigada, mantenerme esclavizada, y ahí es donde podemos distinguir entre la voz del alma y la voz del crítico, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando desenmascaramos su propósito, ya le pusimos nombre, ya lo estamos observando, ya estamos monitoreando las situaciones en las que mi crítico se activa más. Entonces paso a ver cuál es el propósito. Ok, me quiere mantener segura. Una por ejemplo, el no cambio de trabajo, ok, es verídico que pues tengo que elegir bien el segundo movimiento que voy a hacer, pero si yo ya sé que aquí yo ya no estoy feliz, me toca empezar a buscar otro trabajo u otra forma de aumentar mis ingresos. Pero yo puedo decir, ¿saben qué? Yo, crítico, ya te vi, no necesito este tipo de comentarios, no lo acepto. Que esta es la tercera forma de desmantelar al crítico, y es responderle. No te necesito. Yo puedo confiar en mí, que yo siempre voy a ver por mi bienestar. Así que yo soy la que elige cuándo se va a ir de este trabajo, y si me voy a ir de este trabajo, y lo voy a hacer en forma inteligente y asertiva. Ahí ya le estoy respondiendo y lo estoy poniendo en su lugar. No, es como le respondería a mi mamá o a mi papá. No, esto es lo que yo necesito. Entiendo tu punto de vista, pero la que aquí elige soy yo, que es el adulto, ¿no? Uh-huh. Entonces, el vocabulario que usamos con el crítico debe ser muy adulto y muy asertivo y de toma de responsabilidad personal. Entonces, si estoy frente al espejo y me dice, ay, qué gorda, era lo que yo te decía, bueno, cuando estoy gorda, no es problema tuyo, es mío, y a mí me encanta de mí tal y tal y tal cosa. Okay. Ya podemos empezarle a responder en forma muy asertiva, tampoco nos estamos peleando con él, pero no somos amigos del crítico interno, ¿verdad? Entonces, yo puedo ya empezar a decirme, ok, me estás atacando para forzarme a vivir dentro de las reglas en las que crecí. Pues, ¿sabes qué? Ahorita no necesito estas, yo estoy creando mis propias reglas. ¿Ves? Entonces, cuando les respondemos, también es muy importante dos métodos en la respuesta, ¿no? Uh-huh. Una es, tenemos que hacernos conscientes porque viene culpabilidad, como es la voz del padre y de la madre adentro de nosotros, y le decimos, no, hasta aquí llegué. Uno siente, porque él está en el niño interno, sintiendo que le está fallando a papá o mamá. Por eso digo que esta voz debe ser del adulto. Entonces, es muy importante hacernos conscientes y preguntarnos cuál es el precio que pagamos por los ataques del crítico interno.
Entonces, por ejemplo, yo estaba trabajando con un señor joven de 32 años y él es vendedor de una firma de impresos, y le pedí que me hiciera una lista de cuál es el precio que pagaba por sus ataques, y aquí está la lista que me dio. Mira, me puso: me hace estar a la defensiva de cualquier comentario que hace mi esposa, me hace explotar con mis hijos cuando se portan mal, me hizo perder mi amistad con mi mejor amigo porque fui hostil con él, me hace que deje de hablarle a mi mamá, cuando siento el más mínimo criticismo la dejo de llamar y ya no la llamo, como la castigo, como por un mes. Y por tener miedo de ser asertivo con mis clientes potenciales, he perdido, y calculo que he perdido, me dijo él, como $10,000 al año en comisiones. Y tiendo a ser muy frío y distante con mis jefes, pues me dan miedo. Cuando él empieza a ver el precio, porque todas estas conductas vienen de escuchar esa voz interna negativa y crítica constantemente. Entonces, al responderle al crítico, uno ya le puede decir: ¿sabes qué? El precio que estoy pagando es muy alto, así que apártate. Eso me da a mí fuerzas para ver, cuando yo veo el precio que estoy pagando, entonces ya puedo decirle al crítico: no, yo no voy a seguir pagando ese precio. O una persona que quiere encontrar una pareja, pero le tiene miedo a no encontrar a nadie. No soy gustable, pues no soy atractivo o atractiva. No puedo yo creer que alguien me vea lindo o linda. Entonces, ese tipo de diálogo, cuando estoy viendo el precio que estoy pagando, que es estar solo y siempre soñando y muy frustrado o frustrada y muy triste, entonces, ¿cómo voy a seguir escuchando al crítico? Por eso es importante hacer nuestras listas de cuál es el precio que yo estoy pagando por escuchar esta voz que no me lleva a ningún lado, sino que me mina. Entonces, por eso es que es importante que evaluemos el costo que estamos pagando por escuchar y creerle, porque no solo es que lo estamos escuchando, creer en el crítico, ¿verdad? El segundo método es crear una afirmación de valor personal. Okay. Debemos aprender a afirmarnos positivamente a nosotros mismos, lo buenos que somos, nuestras habilidades y nuestras destrezas. El enfoque siempre es en lo que no podemos, en lo que no hacemos, en lo que no logramos, cuando en realidad, si hacemos una lista de todos nuestros logros, lo que aportamos al mundo, siempre vamos a tener muchísimas fortalezas, cosas muy lindas. Yo creo que lo comentaba aquí en la radio hace poco con mis clientes. Yo trabajo en espejo las cualidades positivas, y el vocabulario es bien corto. Me pueden dar 5, 6 fortalezas o habilidades o cosas positivas, pero pasamos de 6 y no ha habido uno que me dé 10 de un golpe de sí mismo. Entonces mi trabajo es ir ampliando ese vocabulario con ellos de soy delicioso, soy inteligente, soy luminoso, soy maravillosa, soy hábil, soy una organizadora número 1. Pero este tipo de aceptación y de conciencia de mis fortalezas son vitales, pero como le hemos puesto atención al crítico, nos vivimos haciendo de menos. Cuando a alguien nos da un piropo, yo no oigo a una gente que diga: ay, gracias. Uno empieza y dice: ay, sí, pero hoy la verdad es que no me siento muy bien, pero gracias. O uno cambia el tema. O uno de los ejercicios que yo hago es que si alguien me dice algo positivo, me quedo parado y lo respiro y digo: gracias. En vez de quererle devolver el piropo al otro. No, gracias. Hay que aceptarlo, hay que recibirlo. Imagínate entonces la afirmación de valor que viene de mí misma. Cuando yo digo: me encanta mi pelo, creo que tengo los ojos más hermosos del mundo, mi piel qué divina, o ala, qué buena me la eché con este proyecto, qué brillante soy. No nos hablamos así, Carolina. Entonces es muy importante y no estoy hablando de piropos superficiales, sino de cosas reales. Mira, yo estuve en un taller con Debbie Ford, que ha sido de los talleres que a mí más me han alborotado todo.
que era su taller de la sombra. Ujú. Y ella trabajaba con nosotros en ayudarnos a integrar la parte de sombra que no está integrada. Ya de por sí esos ejercicios fueron así de calibre 9, pero el que a mí más me tocó y a todo el grupo fue el de la integración de nuestra luz. Porque conocemos muy bien el lado negativo que tenemos, pero el contacto, la aceptación, la integración, la honra a nuestra luz, a nuestras capacidades. Usualmente admiramos a otros, pero lo que estamos haciendo es desplazando la admiración porque no logramos verla en nosotros mismos. Entonces yo digo, ala, está mi vecina, así que qué ágil es, qué mujer, por Dios. Pues sí, qué lindo que yo pueda ver eso de mi vecina, yo no digo que no, pero cuando me digo eso a mí de mí, nos da pena, ay no, que eso es narcisista, ¿verdad? O qué presumida, o qué arrogante, uy, ya empieza uno a oír al crítico interno. La voz de la abuelita que nos decía que había que ser modestos o que no había que ser presumido o que, ¿ves? Entonces, cuando hacemos una afirmación de valor es una forma de responderle al crítico. ¿Sabes qué? Ya te escuché, no te necesito, el precio que estoy pagando es muy alto y yo te digo aquí ahora que yo soy inteligente y soy poderosa y soy asertiva para tomar mis propias decisiones. Muchas gracias. ¿Ves? Ahí mismo yo estoy afirmándome. Claro, le pones límites a esa parte tuya. Le pongo límites, pero a la vez me estoy reconociendo frente a mí misma que soy capaz de crear seguridad, de tomar decisiones inteligentes, de cometer errores, sí, porque soy humana, y que igual tengo la capacidad de corregir, de no volver a cometer, que soy valiosa solo por respirar. Y esta es una gran confusión que hay a nivel de autoestima, Carolina, y que el crítico ayuda muchísimo a que esto no se haga esta diferenciación. Nos hemos acostumbrado o hemos aprendido que valemos tanto como hacemos y que valemos tanto como logramos. Cuando en realidad una persona que barre en la calle y que limpia baños en la calle tiene exactamente el mismo valor que el presidente de una compañía. Hemos aprendido que si ando en un carro así todo desbaratado, valgo menos que el que anda en un carro muy lujoso. Depende de la zona en donde vivo, así soy de valioso, cuando en realidad todo esto es una gran falsedad. Todos valemos lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a semejanza e imagen de Dios y porque existimos, porque tenemos un potencial. Y el crítico nos ancla en la creencia de que como no hemos hecho suficiente o como hicimos demasiado, o como dejamos de hacer o como no vimos, no valemos. Pero no es lo que hacemos nosotros. Por eso es que la diferenciación al llamarle la atención a los niños es muy importante. ¿Sabes qué, mi amor? Eres hermoso y eres maravilloso y eres un ser de gran corazón. Entonces, cuando tú haces esto y ofendes a otros en esta conducta, tú contradices a tu ser. Tú debes ser así como eres de bueno y como eres de maravilloso, así lo debes extender a las otras personas. Esa es una forma de llamar la atención. No habría bullying. Así de simple. Así que veo que tenemos que ir al corte, me dice aquí Judith. Sí, nuevamente es momento de la pausa. Vamos al contacto con nuestros patrocinadores. Estamos conversando con la licenciada Yvonne Richards, el tema autoestima, desarmando al crítico interno. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. El
cultivo adecuado, el tueste óptimo y el molido perfecto son ideales para combinar una sonrisa y un café del cafetalito, un buen libro y un café del cafetalito, una conversación y un café del cafetalito, un momento para consentirte y, tú ya sabes, ven a vivir la experiencia de un café de excelente calidad. El Cafetalito, coffee shops, cafeterías y empacado para que lo disfrutes donde quieras. El Cafetalito, muchas formas de disfrutar un café acompañado de ricos pasteles, paninis, sopas, bebidas frías o calientes. El Cafetalito, nuestra calidad hace la diferencia. Disfruta con las nuevas y prácticas pechugas rellenas de Pollo Rey. Son 100% cocinadas. Solo Abre, calienta y sirve, a tu familia le encantará. la perfecta fusión entre nutrición y sabor. Búscalas de queso y jamón o de queso y vegetales. Pollo Rey, mi pollo de confianza. ¿Ya probaste la cazuela cobanera? Pasta pluma en salsa blanca, con salchichón ahumado, gratinada con quesos. Una experiencia a tus sentidos. Somos Cardamomos. Ingredientes y conceptos 100% cobaneros, orgullosamente guatemaltecos. Cocina fusión con la mezcla de aromas y sabores como Cardamomo, Rocktish, Chevish, Samat, Camote. Café. Visítanos en 15 calle 111 zona 10, edificio Terra Esperanza nivel 1. Reserva al 2300-0502, 2300-0502. Búscanos en Facebook, Twitter, Waze o Google Maps. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Yvonne Richards. El tema de hoy es la autoestima, desarmando al crítico interno. Ya nos ha dicho Yvonne los pasos, 4 pasos. ¿Hay más de 4 pasos, Yvonne? Hay uno, el último es que creo que ya ha sido explicado, pero sí lo quiero señalar, que es hacer inútil al crítico interno. Okay. Cuando le quitamos su función, cuando lo identificamos, cuando desenmascaramos su propósito, cuando le respondemos asertivamente, también podemos inutilizarlo, que significa quitar el rol de juez y señor de nuestra vida. Pero cuando nosotros lo quitamos, es necesario llenar el espacio que este crítico interno tenía. Entonces, por ejemplo, cuando queríamos o teníamos la necesidad de hacer las cosas bien, aquí el crítico, por ejemplo, nos obligaba a hacer las cosas bien con base en la idea de que tenemos que hacerlas perfectas. Y nos daba un listado de los deberías, ¿verdad? Deberías hacer esto, deberías haber hecho lo otro. Cuando en realidad nosotros podemos ya empezar a cambiar el vocabulario. Y en vez de hablar de debería, podemos ya elegir palabras como me gustaría hacer esto, deseo hacer esto. Por ejemplo, este carro mío está asqueroso. Ese es el crítico interno. ¿Qué clase de persona anda en un carro como este? Ese es el crítico interno. Entonces yo puedo decir, ¿saben qué? Yo deseo estar en un carro limpio. O para mí no es importante un carro limpio. Yo estoy muy bien como estoy, muchas gracias. Vamos tomando las decisiones con base en lo que yo deseo. Lo que siento que es bueno para mí. Yo elijo hacer esto. Entonces, si yo tengo un proyecto, es que tengo que hacer un proyecto, debería haber hecho un proyecto. No, yo elijo hacer mi proyecto y elijo hacerlo fluidamente. Voy cambiando ese vocabulario del debería al yo deseo, yo elijo, esto es, lo estoy haciendo porque es positivo para mí. Ese lenguaje cambia. También el crítico interno cubre la necesidad de sentirme bien, y una de las formas que usa el crítico interno para hacerme sentir mejor temporalmente es comparándome con los demás. Entonces, pero me compara con los demás, tanto quienes yo veo que tienen más valor que yo, como los que tienen menos valor que yo. Entonces, el cesar la comparación y ser compasivo conmigo y con los otros. Entonces, voy estableciendo nuevas estrategias. Aquí también la necesidad de sentirme bien, el crítico la cubre con el perfeccionismo.
Si yo hago las cosas perfectas, mi casa está perfecta, el carro está perfecto, mi ropa está perfecta, mi pelo está perfecto, todo está perfecto, entonces yo voy a valer más, me voy a sentir bien conmigo misma. Cuando en realidad, de nuevo, yo hago esto porque para mí es importante. Yo me acepto genuinamente, tanto como cuando logro hacer las cosas como cuando no las logro hacer. La necesidad de lograr, ¿verdad? El crítico siempre quiere más y nos hace sentir mal y de poco valor cada vez que no logramos un objetivo, cada vez que cometemos un error, cada vez que perdemos un impulso. Entonces aquí, el primer paso es darnos estas afirmaciones de valor. Yo soy valiosa tal y como soy. Yo me amo y me acepto con mi luz y con mi sombra. Yo me amo, yo me respeto en toda circunstancia y elijo sentirme bien en mi vida y sobre mí misma, siempre. Es decir, es muy importante empezar a sustituir la voz del crítico con esta voz que tú comentabas, que vamos a llamar la voz del verdadero ser. Okay. ¿Verdad? Entonces, así vamos a ir desenmascarándolo, desmantelándolo, y vamos a poder ver cuando tenemos miedo a fallar, por ejemplo. El crítico nos dice, no puedes, es imposible para ti hacer esto. Alguien que va a un recital de piano, quiere participar en un recital de piano, ¿y para qué? Si es que no puedo, yo no puedo competir con esta gente que viene de China y viene de los Estados Unidos, yo no puedo. Ahí es donde tenemos que tenerle cuidado al crítico y decir, ve, esa es la voz de mi crítico. Entonces yo me voy a atrever a pesar del miedo. Es decir, ahí sí nos toca crear acción y no retroceder. A pesar del miedo, con las piernitas temblando, pero hay que hacerlo. Entonces, todas estas estrategias tenemos que ver, establecer nuevos patrones para nosotros mismos y saber que esta voz es la voz, como decíamos, de nuestros padres con base en los valores de ellos y que ellos aprendieron de sus padres. Hoy por hoy nosotros podemos crear nuevos valores. Podemos decir, bueno, esto para mí la verdad no es importante. Yo no le veo el beneficio a esto, yo voy a crear un nuevo valor para mí. Por ejemplo, el valor de la autenticidad. Yo quiero regirme por el valor y de la autenticidad, ser auténtica conmigo misma, ser auténtica con los demás, o el valor de la verdad. A mí las apariencias no me importan, a mí yo lo que quiero es vivir en la verdad. Ya empieza uno a establecer sus propios valores, ya no cargados por los valores que ya son obsoletos o que nunca nos hicieron sentido. Así que así es la forma de ir desarmando al crítico interno. Ok. Vamos a ver la fase de preguntas, si estás de acuerdo. Sí, claro. Ok, dice alguien, buenas tardes, yo tengo un novio que es mayor que yo. Mi cabeza me dice no es lo que me conviene, pero mi corazón dice que sí. Entonces yo me presiono porque al final, por su edad, lo que no quiero es quedarme viuda tan rápido. ¿Qué me recomienda? Gracias. Bueno, uno puede quedarse viudo en cualquier momento. Esa es la primera. Y la segunda es que sería interesante ver cuál es el propósito de esa voz que escucha, esa contradicción. Si la voz del corazón le dice él es y la voz de su mente le dice no, él no es, la pregunta es lo que estábamos hablando, esto viene del alma. Las preguntas que hay que hacerse es, ¿este hombre se alinea con el propósito de mi vida? ¿Él viene a enseñarme algo importante y yo a él? Tenemos asuntos juntos que resolver como almas. Me siento feliz, siento que puedo ser quien soy con esta persona. Siento alegría, es positivo para mí y yo también soy positiva para él. Es la calidad de la pregunta la que hay que hacerse. Ok.
Dice, alguien más te pregunta, ayer tuve un percance con mi mamá, siento negligencia en sus acciones, no estoy contenta con la mamá que he tenido. Siempre nos dejó, nos trataba mal, física y psicológicamente. Ayer sentí tanto enojo, tanto dolor, mucha tristeza, que pensé que ya había perdonado y luego mi crítico es muy duro. ¿Qué me recomienda? De nuevo, yo creo que cuando tenemos una herida profunda que se nos ha hecho o que hemos participado o que se nos ha infligido, como lo querramos ver, la cosa es que la herida está ahí. Creo que es importante trabajarla a nivel de terapia. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a poder procesar cuál fue la función que ha cumplido mi madre en mi vida y cómo puedo yo hacer lo que se llama en psicología un reframing, que es reenmarcar el por qué pasó lo que pasó. Y en donde yo puedo, en vez de ver la negligencia de ella, también puedo empezar a ver qué fue lo que aprendí y qué fortalezas desarrolló en mí el que ella fuera así. No para justificarla, ni siquiera estoy diciendo para perdonarla, sino para que usted pueda entender y procesar el por qué. Como almas, indiscutiblemente elegimos a nuestros padres, porque traemos una memoria celular de algo que debemos resolver aquí y ahora. Entonces, mientras más consciente pueda hacerse de cuál es la dinámica entre su mamá y usted, y usted pueda resolverla dentro de usted, y entrar en paz y elegir el amor en forma auténtica, no forzada, no porque lo tiene que hacer. Entonces va a ser más efectivo, pero es una trayectoria compleja y por eso es que yo recomiendo terapia, porque es ahí donde uno puede trabajar estos asuntos a profundidad. Ahora, en términos de la voz del crítico interno, no entiendo qué es lo que el crítico está diciendo. La hace sentir culpable porque se enojó, la hace sentir o le está contando y diciendo todo lo que su mamá está haciendo mal. Eso más que el crítico interno, a mí me suena, si fuese así, el niño interno. Su niña interna está herida. Entonces, hay que sanarla. Hay que sacarla de ese espacio. Y si las otras personas llaman, es importante que nos digan cuál es la voz del crítico. En este caso yo no lo entiendo cuál será, pero más tengo la impresión que es la niña interna, la que está hablando, la que está enojada, la que necesita justicia. La que siente carencia, que no recibió toda la comida afectiva que necesitaba, ¿verdad? Entonces ahí está. Por eso es que dijo que se sentía muy triste. Claro. Hay que honrar a esta niña, hay que sacarla de ese espacio, y por eso es que yo recomiendo terapia, porque es un proceso fuerte, complejo, pero también es maravilloso en cómo libera. Uy, sí, vale la pena. Por supuesto. Dice alguien más: hola, muy buenas tardes, gracias por tan buen programa. Saben, mi papá desde pequeña me criticaba por ser gorda y cuando estaba enojado me decía que iba a reventar, siempre con malas palabras, y yo siempre que voy a hacer algo pienso que no voy a poder y que por ser gorda se van a burlar de mí. Me dicen que tengo un bonito rostro, pero pues ¿de qué me sirve si lo que más ven las personas es el cuerpo? Ahí estamos, este es un ejemplo perfecto. Le agradecemos por llamar y contarnos esto, que yo sé que es doloroso. Creo que usted ha identificado muy bien la voz de su papá adentro de usted. Creo que debe continuar con esto, y esto me hace un recordatorio de algo que no dije, que es muy importante sobre el crítico interno, y es que tiende a leer la mente de los demás. Se pone en el rol de leer qué es lo que los otros están pensando, y usted dice: ¿de qué me sirve tener cara bonita si la gente en lo que se fija es en el cuerpo? Usted está leyendo la mente de todos, es una proyección que aprendió por lo que su papá le decía, que la gente está enfocada en esto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he escuchado aquí en terapia y en grupos y con amigos hombres, yo he escuchado que me dicen:
A mí me encantan las mujeres curvy. Me gustan las mujeres que yo no sé cuál es el problema de ustedes, me dicen a mí, las mujeres, pero las mujeres así como que gorditas, son bellísimas. Entonces, quiero que vea que cuando alguien más nos dice algo así, despertamos y decimos, bueno, no es que a todo el mundo le gusten hombres o mujeres flacos, ni con six packs, ¿me explico? Entonces el crítico interno es tan disfuncional y patológico que nos hace ya saber lo que los otros están pensando de nosotros, en negativo, por supuesto. Entonces yo a usted le diría que siga nuestros consejos, digamos, el lineamiento que pusimos aquí, hágase consciente y separe que esa es la voz de su papá, no la suya. Y que el amor, la elección del amor con ustedes, con libras de más, con libras de menos, con celulitis, sin celulitis, con la rosca, sin la rosca, no importa, su valor siempre es el mismo. Pero si tiene oportunidad, cuando el crítico es patológico y caracterológico, como hablábamos la vez pasada, que su papá, por todo esto que le dijo, me imagino que esto ha marcado mucho de su vida, sería muy importante, si usted puede optar por terapia, a trabajarlo con un nuevo punto de terapia. Exacto. Va a haber en Guatemala una actividad el 28 de julio que estamos posteando en nuestra página de Facebook, cómo las emociones y el sobrepeso están relacionadas. Entonces, si le interesa... maravilloso. ¿Verdad? Para empezar por algún lado, maravilloso. Sí. Bueno, pues la siguiente pregunta, Ivonne, dice alguien, si las críticas son externas, manejamos... Ok, si las críticas son externas, las críticas que manejamos son externas, ¿qué recomiendas? No entiendo la pregunta. O sea que cuando es de fuera, cuando los otros te están criticando. Nuestro tema es el crítico interno. Si tenemos personas, como lo estoy entendiendo es que hay personas que nos critican afuera de nosotros, se maneja igual. Hay que identificar que lo que la persona está criticando no tiene valor, ni pone valor sobre quién yo soy y quién no soy. Si me importa mucho, si es alguien muy cercano, si vivo con alguien como mi mamá o como mi esposo o mi esposa, que son muy críticos, es muy importante empezar a establecer estrategias de cómo se va a manejar. Pero ese no es nuestro tema hoy. Nuestro tema es el crítico interno. Pero cuando personas nos critican tanto, le podría decir que el paso número 1 es establecer límites y parar a las personas en seco, como estamos haciendo con el crítico interno. Pero el tema no nos alcanza ahorita para hablar sobre las estrategias que se establecen con personas o recibir críticas de afuera todo el tiempo. Okay. Lo importante sería ver si estas críticas externas están reflejando las que usted misma o mismo se hace sobre usted mismo, o si se están internalizando. Ok. La siguiente pregunta es algo así parecido, porque te distraes con la crítica externa, olvidando de alguna forma, Ivonne, que tiene también que ver con cómo te criticas tú a ti misma. Sí. O sea, si no te quieres dar cuenta cuánto te estás criticando tú a ti, van a venir los de afuera a criticarte para ver si por ahí le empiezas a atender a tu interior, ¿verdad? Porque es lo que nos dice Felisa, que dice: buenas tardes, excelente programa, les pido un consejo, vivo en un lugar desde hace 19 años y no siento la necesidad de hablarle a todos mis vecinos, porque siempre me achacan que soy una persona mal encarada y creída. Estoy cansada que me critiquen, y lo que ahora hice fue acercarme más aún porque no sé qué hacer. Únicamente les hablo y saludo a las personas adultas mayores, pero de las demás personas solo pienso que son habladoras, chismosas y criticonas. Un consejo, gracias. Bueno, esa es la voz de su crítico, ¿verdad? Que ya le está diciendo que cómo son las otras personas, y la mantiene separada de las otras personas y evita el poder ver el lado positivo de las otras personas. Y eso crea su realidad, atrae ese tipo de personas. Es toda una paradoja. Pero entonces, lo que le aconsejo es ver qué hace que usted esté tan a la defensiva, qué hace que usted ya juzga a las otras personas como chismosas, porque eso es lo que está interpretando, lo que está viendo, lo que está experimentando. Pero
de quién es esa voz, de dónde aprendió que así son las personas y de dónde viene la voz interna que ya le dice lo que los otros están pensando. Porque ya ves cómo el crítico lee la mente de los demás, ¿verdad? Los otros ya piensan que yo soy altanera, que yo soy creída, que bueno, esa es la voz. En esta nota está escrito, el que nos escribió fue el crítico interno, pues. Entonces, es muy importante que tome conciencia de esto. Usted se está victimizando, pobre de mí, los otros me critican, me malinterpretan, pero es la voz del crítico interno que la mantiene sana y salva de relacionarse y de crear intimidad con los demás. Ok. Dice alguien más, estoy pasando por un bajón profesional, siento que no soy buena profesional, que no hago bien las cosas, que no analizo bien mis casos y en la oficina me exigen mucho y hasta más responsabilidad me han dado. Estoy hasta buscando otro trabajo porque siento que no doy la talla y que se apoyan en mí porque es lo que hay, lo pone en rojo y entre comillas. ¿Cómo puedo hacer para contactar a Ivonne y tener terapia con ella vía en línea, verdad? Gracias. Uh-huh. Elena, por supuesto, con mucho gusto. Usted puede contactar a Ivonne en www.tocandocielo.com. En Facebook, Ivonne está como Ángeles en la Casa. Le escribe ahí y ya después se comunican en vía correo de forma directa, ¿verdad? Correcto, sí. En mi sitio web está la sección de terapias de sanación y ahí le explica claramente cómo trabajo y cómo contactarme. Gracias, sí, porque lo que ella nos escribió también era el crítico interno hablando. Ajá. No soy buena, me ponen más trabajo porque es lo que hay. Y lo interesante es que esto hay que resolverlo acá y ahora, porque si se mueve de trabajo, usted va con el crítico interno adentro. Entonces uno perpetúa este tipo de experiencia hasta que uno despierta y deja de ir cumpliendo las órdenes y creyéndole al crítico interno. Estas mismas circunstancias se pueden volver a repetir en otro ámbito. Entonces mejor resolverlo aquí y ahora para que cuando busque otro trabajo no lleve esto con usted. Ok. La siguiente pregunta, dice alguien, hola, yo estoy solo y necesito una compañera, pero tengo temor que pueda pasar lo mismo que pasó con mi relación anterior. Mis hijas sufrían al ver que peleábamos delante de ellas. Ella no es la madre de mis hijas. Yo me separé por esa razón, porque afectaba a mis hijas esto. Bueno, creo que, ¿perdón? Sí, hasta ahí es. Ah, ok. Pero ¿cuál es la pregunta? Pues en realidad es que tiene temor a que pueda él seguir afectando a sus hijas por no elegir adecuadamente, diría yo. Bueno, yo creo que hay una experiencia anterior que de alguna forma deja huella, ya que esta relación, por lo que él nos explica, pues no funcionó. Creo que es importante entrar en las afirmaciones de valor donde usted pueda alimentar su confianza profunda de que usted puede elegir. Cuando nos hemos equivocado en algo, que como digamos, hablemos en el lenguaje del crítico interior, que es haber cometido un error, nos quedamos a veces desconfiados de nosotros mismos y decimos, bueno, yo no supe elegir en ese momento. Yo a usted le diría que haga una lista de qué fue lo que no vio a tiempo o qué fue lo que donde usted considera que se equivocó y clarifique cuáles son las características importantes y no negociables de la pareja que usted quisiera que lo acompañe, cuáles son los términos del acompañamiento. Creo que mientras más claro esté usted y mientras más afirmaciones de valor haga donde diga, bueno, ok, la vez pasada yo me equivoqué, pero ahora yo puedo confiar en mí. Yo soy un hombre maduro, soy un padre responsable y también soy un hombre que desea tener una relación romántica funcional y que pueda integrarla con mi vida familiar. Entonces estos son los pasos que yo quiero tomar. Me voy a tomar mi tiempo
lo voy a hacer despacio, no voy a acelerar las cosas. Es decir, le estoy dando ejemplos de lo que usted se puede decir y de los lineamientos que usted puede poner en su lugar antes de buscar una pareja. Pero entramos con las afirmaciones de valor, en vez de me voy a equivocar, lo anterior no funcionó, la verdad es que fue muy tonto en esto, esa es la voz del crítico, que usted pueda decir yo confío en mí y me abro de nuevo al amor sabiendo y confiando que voy a poder manejar esta situación y que la persona, la calidad de persona que yo voy a elegir es una calidad de persona que no va a causar más que los problemas adaptativos normales de integrar a esta persona a mi familia. Y mis hijas van a entender y van a aprender que su papá tiene también necesidades emocionales y voy a trabajar como sea necesario en forma asertiva para integrarnos a todos. Y en cuanto a los hijos y las relaciones, Ivonne, pueden ser, no crea usted, señor, que es porque están chiquitas sus hijas y el problema y les afecta. Cuando la relación no va bien y los hijos se sienten como dueños del papá o de la mamá y se hacen adultos, igual les impiden tener pareja. Sí, yo siento que los hijos debemos aprender siempre a respetar la vida privada y las necesidades emocionales y físicas de nuestros padres. Hay un balance entre, depende de las edades de las niñas, ¿verdad? Uh-huh. Donde definitivamente debe haber una integración bien hecha con la nueva persona. Pero los niños creo que, por ejemplo, por el ejemplo que el padre pone, también deben aprender a adaptarse, deben aprender a respetar al padre y a sus necesidades, y el padre a su vez debe respetar los espacios de los hijos, su relación privada con sus hijos. Es decir, debe haber un balance. Y como tú muy bien dices, Carolina, el padre aquí es el padre, él es el que elige y si lo puede hacer en forma asertiva y positiva, cuidadosa con sus hijas, pero también firme. Ellas deben aprender esto. Les da un gran ejemplo para su vida. Ok. Tenemos otra pregunta. Ingrid dice, buena tarde, a menudo me siento con culpa conmigo misma, como que hubiese hecho o dicho algo incorrecto, y aunque hago resumen de lo que hice y dije, paso días con ese sentimiento. Gracias. Esto es muy interesante lo que ella dice, porque sería interesante ver qué es lo que el crítico interno le dice, pero cuando ella habla de que no encuentra, ella hace una revisión y no encuentra de dónde viene esto. Muchas veces estos son memorias celulares no resueltas que vienen a nivel karmático. Entonces sería interesante si ella puede, si esto es algo persistente y es algo que es constante en su vida y ha sido por largo tiempo, sería bueno trabajarlo también en terapia. Cuando no vemos de dónde viene algo o cuando hemos hecho de todo para solucionar algo y no lo solucionamos, son memorias celulares no resueltas. Eso es lo que percibí y sentí ahorita. Ok, Ivonne. Muchísimas gracias, esa fue la última pregunta. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación y el desarrollo del tema de manera tan puntual y clara como tú lo haces. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Ivonne Richards? En su página en internet, tocandocielo.com, en Facebook, allí le encuentran como Ángeles en la Casa. Estaremos pendientes de tu regreso entonces, Ivonne, que todo sea de bendición y alegría para ti en estos 2 meses. Amén, muchas gracias a todos, los voy a extrañar, pero en octubre, si Dios quiere, aquí estoy renovada. Ok, Ivonne, un abrazo a tu alma. Hasta luego, adiós. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.